eh, es algo grave. Buenos Gravísimo. días. Buenos días, Bienvenido. buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Buenos días, Melissa, profesor Cabrera, Icar y Gonzalo. Sí, definitivamente, pues nosotros estamos aquí de parte de la Asociación Panameña de Escuelas Particulares trayendo un poco de una preocupación, definitivamente desde el punto de vista de algunas iniciativas de la Asamblea Legislativa, algunas iniciativas de la Asamblea Legislativa que nos preocupan concernientes al hecho de la perspectiva de involucramiento sobre la libre empresa. Hay algunas iniciativas legislativas, de hecho, justamente el proyecto 366 y el 380, que están interviniendo sobre el proceso de cómo los colegios particulares están tomando sus decisiones sobre las propuestas de costos. Y definitivamente eso es una situación que arremete primero contra la libre empresa y sobre una situación un poco histórica que está sucediendo más o menos desde el 2006 sobre un proceso de incrementos que han ido sucediendo que terminaron en el 2020 y pues han producido un desfasaje preocupante sobre la mora que está sucediendo dentro de los colegios privados. Y actualmente nuestra preocupación particularmente recae justamente sobre estos dos proyectos, uno de los cuales habla de que los padres de familia necesitan, para poder hacer ajustes de costos, los padres de familia el colegio tiene que hacer una reunión de padres de familia 6 meses antes del levantamiento del proceso de matrículas y 2/3 partes de los padres de familia tendrían que estar de acuerdo. ¿Quién es el proponente? ¿Quién es el proponente, señor? La honorable diputada Alexandra Brenes. Alexandra Brenes. Correcto. Esa de vamos, ¿no? Es correcto. O sea, Alexandra Brenes no tiene ni la más leve idea de cómo funciona la empresa privada en este país. Evidentemente. Evidentemente. Y está proponiendo un proyecto de ley donde el Estado, a través de una ley, se meta en la empresa privada a decirle qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer y cuánto puedes ganar y cuánto no puedes ganar. Eso Es correcto. es lo que es. Además, tirándole las responsabilidades asociativas a los padres de familia, porque definitivamente si toman la decisión ellos, se responsabilizan un pedazo de esto. A ver, yo tengo entendido que había una reglamentación del Meduca. Existe una reglamentación, el decreto Casualmente, 601, correcto. Bueno, diciendo, ahí tiene que haber una reunión y tiene que comunicarse con antelación y el padre sabrá si en su presupuesto le alcanza o no y le da tiempo para sacar al hijo a otro colegio. O sea, eso está vigente. Eso todavía. está vigente, es correcto. Ya Sí, existe pero- un decreto que regula específicamente el proceso de cómo esa reunión de presentación de costos que deben tener los colegios frente a todos sus padres de familia debe funcionar. ¿Y ahora qué pretende entonces la normativa? La normativa pretende subir el decreto 601 al norma de ley, A La ley. ley. pero Ya. modificando la forma que en vez de que sea una presentación por parte del colegio y una mera presentación y que el padre de familia, pues, frente a su opción del mercado, tome la decisión libremente de contratar ese servicio, lo que está haciendo es que la posibilidad de establecer esa propuesta de costo depende de 2/3 partes de los padres de familia. Lo cual nunca van a aprobar. Jamás van a Claro, aprobar, Jamás por van a supuesto. aprobarlo. Y nosotros entendemos, y siendo muy honesto de parte del gremio de colegios particulares, nosotros entendemos que las reglamentaciones son importantes y que definitivamente ese proceso debe ser transparente porque los colegios deben justificar sus ajustes y su presentación de costos. Pero, siendo muy realista, nadie va a aprobar una situación como esa. Ujú. Pero entonces, en la normativa que se pretende discutir y aprobar en el legislativo, está que los padres de familia son los que tomen la última Son palabra. los que tomen la última palabra, es correcto. 2/3 partes. 2/3 partes. Votación calificada. Además, Claro. además que frente a una situación muy compleja, porque 6 meses antes del inicio de matrícula, en algunas escuelas ni siquiera estamos en jornada escolar todavía. Entonces, fíjate que un colegio tiene que reunir a la totalidad de sus padres para que 2/3 partes voten a favor en febrero. Le hago una consulta. El aumento de el costo de las escuelas privadas se da cada cuánto. Dependiendo de lo que el colegio estipule. Que de hecho, particularmente dentro de esta normativa, también se está tratando de fijar a que sea cada 3 años únicamente por colegio. Pero el incremento del costo por niño en una escuela particular se da cada año. No, no necesariamente. Por ejemplo, hay muchas escuelas del gremio que desde el COVID, cuando se regularizó, es importante mencionar que durante el COVID la mayoría de las escuelas, no voy a decir todas, pero la mayoría de las escuelas hicieron descuentos significativos dentro de sus costos, por muchas razones.
al regresar del COVID, las escuelas regresaron a sus costos regulares. Y de ahí hay muchas escuelas que desde el 2021 no han hecho incrementos dentro de sus costos. Hay algo aquí que me llama la atención y tiene que ver con la transparencia de los costos escolares. La pregunta es, ¿en los colegios particulares usted puede definir que son transparentes con el tema de los costos con la Asociación de Padres y Representantes, por ejemplo? Me imagino que depende del colegio, ¿no? Estamos hablando de más de 535 colegios. Hay algunos que sí. Diría yo que la mayoría. De hecho, hay una reglamentación muy específica también que también se está discutiendo ahora mismo dentro de la Comisión de Comercio, que es el artículo 366 que propuso la diputada Chong, que justamente está preestableciendo qué debe aparecer de manera transparente dentro del servicio, dentro del contrato de servicios educativos. Yamirel y Chong, correcto. Ahora, hay un tema, y yo estoy de acuerdo con el profesor, el Estado no se tiene que meter en las escuelas particulares, pero sí deja ver la realidad en la que está sumida en cuanto al costo en Panamá, el sector particular. Durante la pandemia, los números que se saben es que más de 32.000 estudiantes pasaron de la escuela particular a la escuela pública. Eso denota que hay un costo que tiene que ser así en la escuela particular que tal vez no sea parte de la realidad del país económicamente hablando. ¿Ustedes como asociación están conscientes de eso? Sí, claro, por supuesto. De hecho, como gremio, justamente nosotros estamos en un proceso unificado de tratar de, no digamos que homologar, sino de hacer que todas las partes internas dentro del gremio entiendan los procesos de regulación y también pongan de su parte. Justamente estamos en ese proceso de transparencia y estamos participando justamente de estas comisiones, no con la intención de no ayudar a mejores regulaciones, sino de buscar una regulación funcional, pero definitivamente de ahí a que intervenga sobre las posibilidades de la libre empresa, claro, es muy distinto. De hecho, justamente en la negociación, bueno, en las conversaciones en la Comisión de Comercio, cuando estábamos hablando sobre qué debe y qué no aparecer dentro de ese proceso de servicios educativos, justamente propusimos ese listado de cosas transparentes que deben aparecer en ese contrato debería homologarse, por ejemplo, a lo que se debe presentar frente a la reunión de padres y familias para que haya una transparencia más clara dentro de esto. Y por supuesto, yo siempre hago el llamado de que las escuelas particulares dentro del gremio deben tratar de abocarse a cumplir siempre las regulaciones. Lastimosamente, siempre hay malas prácticas dentro de todos los rubros, ¿no? Pero eso no significa que ya no existan reglamentaciones necesarias para controlar la situación. Hay reglamentaciones en la Codeco para el proceso de la libre del problema del competidor. Hay todo el tema de la norma civil. Hay un montón de reglamentaciones que establecen esto. Pero yo creo que hay que advertir algo, señor Ferro. En tiempos de antes no era así. Ahora con Acoeco y con cuanto chéchere, el padre de familia cuando va a matricular hijo firma un contrato. Correcto. El padre de familia lee el contrato. Si no está de acuerdo, no lo firma y se lleva a su hijo. Es correcto. Tú tienes el derecho a escoger. Y si el contrato te pone ahí una serie de cláusulas con las que tú no estás de acuerdo, no lo firmas y te vas. Y si estás de acuerdo, lo firmas y eres parte de esa comunidad educativa. 1. 2. Yo siento, porque es algo en lo que yo no creo, que hay quienes quieren transitar de la democracia al democratismo y llevarlo eso hasta en la relación privada en una escuela particular. Si el dueño de la escuela, más allá que el director, porque puede que haya un director que maneja el tema académico, pero que haya un dueño, una sociedad, ¿por qué tiene que mostrar su historia de finanzas y demás al padre de familia? No entiendo por qué. Sí, sí. Porque el padre de familia al final decide si esta escuela está muy cara, no entro ahí. Si esta escuela está barata o está es razonable para mi bolsillo, meto a mi hijo ahí. Hey, tienes una gama para escoger. Entonces, desde hace varios años se viene con esta necedad de pretender regular a las escuelas particulares en materia de costos. Y demuestra mucha gente, y sobre todo padres de familia, que no dominan cómo funciona una escuela particular. O sea, la escuela particular paga impuestos. Es correcto.
De hecho, los colegios particulares funcionamos bajo las mismas condiciones comerciales que De cualquier empresa. Eso es un mito común de que todo el mundo piensa que los colegios particulares tienen incentivos fiscales, Sí. que tienen reducciones de costos sobre servicios públicos, y eso no es así. No es así. Paga todos los servicios públicos. Es correcto. Paga su planilla en función de lo que establece el Código de Trabajo. El cual No acaba de funciona lo que dice aumentarnos para los el próximos Ministerio de 3 años Educación. además. ¿Aumentar a qué? Ah, el seguro social. Es correcto. Correcto. Entonces, ¿qué es si yo fuera el dueño, qué es lo que yo tengo que transparentar frente al padre de familia? Yo lo que tengo que hacer es una oferta educativa Es correcto. para atraer al padre de familia para que traiga a sus hijos y obviamente tratar de buscar una cifra que, dependiendo al sector al que te estás dirigiendo, sea razonable, porque en ese debate que plantean estas dos diputadas, ellas no están pensando en las escuelas donde, aquí hay escuelas que pagan miles de dólares mensuales por estudiante, miles, más la famosa donación que piden al inicio. Pero esas escuelas que ellas están pretendiendo regular son las que fundamentalmente atienden a la clase media de profesional de este país. Es correcto. Escuelas de $50 mensuales. Porque hay quienes piensan que todas las escuelas particulares son brutalmente caras. Es correcto. Y eso sí. no es así, sí las hay. Sí las hay. Hay escuelas Así de es. $50 mensuales. Pero, Mire, sí, estaba escuchando atentamente porque aquí tengo reacciones sobre que el proyecto vuelve a atentar contra la libre empresa. Me imagino que es la línea que están Es ustedes correcto. esbozando. Pero sí, a mí me ha tocado junto a Codeco ver casos en donde a Codeco ha impuesto sanciones por, un ejemplo, la venta atada. Sí, es correcto. Sí, claro. Es Inclusive correcto. Que de hubo- hecho justamente estamos en esta discusión de la Comisión de Comercio con el proyecto de la diputada Yamira Ellis. Hay una parte que justamente están tratando de regular sobre el tema del control de los uniformes y los útiles escolares. Que de hecho eso es un tema bastante particular porque ya la Codeco ha versado sobre el tema de las ventas atadas y ya eso está controlado. El colegio que lo haga va a ser sancionado. Sí, yo me Esto acuerdo. no es un tema, esto ya es un tema regulado. Pero en el caso, yo me quedo pensando, porque en el caso del colegio de mi hija, o sea, a mí me dan el listado de útiles escolares. Claro. Pateo calle a buscarlo. Es O me dan correcto. el pad completo y yo pago un adicional. Es una decisión de escoge. cada padre de Uno escoge. familia. Uno Es correcto. Sí, ¿eh? Así es. Pero las reglas son claras. Aquí lo que me llama la atención es que se abran libros. Que se abran los libros Bueno, de los centros educativos. Ese para es, decir- ese es uno de los temas que Ujú. se está discutiendo justamente porque ¿qué quiere decir esa transparencia? Exactamente, ¿qué tengo que justificar? ¿Tengo que justificar mi proceso metodológico o pedagogía de lo que yo quiero lograr con mis estudiantes? ¿O tengo que comprobar que mis números dan o no dan y cómo dan? Que esa es parte de la discusión porque como sabemos, pues las interpretaciones son un poco abiertas en o sea, este que no tipo está, no de está claro en el situaciones. proyecto. Claro, porque definitivamente lo que está claro es que 2/3 partes tienen que aprobar. ¿Qué tienen que aprobar? Mi propuesta educativa. ¿Qué quiere decir esa propuesta educativa? Pues, por ejemplo, como dueño de escuela tendría que convencer a los padres de familia de qué tan transparente es esa propuesta educativa o no. Póngase a pensar usted, ¿qué quisiera usted escuchar en la propuesta educativa del colegio de su hija para convencerlo de que sea usted el que apruebe el alza del costo del colegio para la matrícula del próximo año? El tema pedagógico lo ve el Meduca. Lo ve el Ministerio de Educación. Que eso es una de las cosas que justamente nosotros siempre conversamos como gremio. Se discuten situaciones que intervienen sobre la comercialización del servicio, pero nunca hablamos sobre calidad educativa, Así es. Sí. que es realmente el problema, y lo hemos conversado dentro de la comisión. En una de las conversaciones de la última sesión de la comisión, justamente en un momento dijeron, no, lo que pasa es que se siente como si estuviéramos hablando dentro de la Comisión de Comercio, dentro de la Comisión de Educación. Y lo dijimos claramente, porque pareciera que estuviéramos regulando solamente el proceso mercantil de la práctica de un servicio privado. No estamos hablando sobre calidad educativa. Modificar los servicios de contratos educativos realmente no mejora significativamente la calidad educativa. Y justamente nuestro acercamiento dentro de esto, porque sé que la idea de los colegios particulares no es buscarse la contraparte de los padres de familia. Los padres de familia son nuestros socios pedagógicos dentro del proceso. Los padres de familia escogen un colegio porque están convencidos de que la metodología de ese colegio va a crear un ser humano funcional y competente dentro del sistema en el que ellos tienen que funcionar en el futuro.
Nuestros padres de familia tienen que participar. Es responsabilidad del padre de Sí. familia participar dentro de las decisiones metodológicas y pedagógicas de los colegios. Por eso es que yo considero que sí es importante presentar esa propuesta, pero esa propuesta va dirigida a, yo voy a ingresar nuevos idiomas, yo voy a hacer una propuesta tecnológica de esta manera, yo voy a hacer que, claro, por detrás conllevan inversiones. Pero ahí yo me quiero detener y se lo pregunto desde mi más completa ignorancia. La decisión del aumento de la matrícula, por ejemplo, de una escuela particular, ¿cómo se da? ¿Es a la libre decisión de la escuela? La decisión de incrementar el costo. Sí, claro, del por costo de la supuesto. matrícula. Sí, es libertad de cada colegio. Perfecto. ¿Y ustedes como asociación están conscientes de que ese aumento viene dado, por ejemplo, en base a un tema inflacionario? Sí, claro, así mismo es. O sea, a través del tema inflacionarios, a través del tema de la inversión de cada colegio que quiera hacer, porque hay colegios, por ejemplo, que utilizan modificaciones pedagógicas y dicen, bueno, este año yo quiero crear un laboratorio de lenguas y necesito hacer este incremento porque esto va. Y se lo presentan a los padres de familia y dicen, esta va a ser la inversión, que es una inversión que recae sobre el futuro de sus hijos. Pero definitivamente, incluyendo a eso, sí, hay gastos operativos que suben, el tema de la caja de seguro social, los aumentos salariales, todo ese tipo de cosas, pues van afectando. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en Venezuela sí es en los colegios privados, como se le dice en Venezuela, sí hay una reunión de padres y representantes con el colegio en donde se vota. Y usualmente la mayoría de los padres votan a favor, en contra de lo que usted piensa. Votan a favor del aumento. ¿Por qué? Porque el colegio sustenta cómo va a ir ese aumento y a dónde va a ir esa plata. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que lo más fácil es decir, es que la gente no va a votar a favor del aumento del costo de la matrícula. Pero yo creo que si se argumenta con motivos, ¿por qué no? Que son dos temas. Una cosa es la matrícula y otra cosa es la mensualidad. Exactamente. Son dos temas. Y la matrícula, bueno, pasa que matrícula en Venezuela es mensualidad igual. No, o sea, no, acá no. Acá tú pagas lo que se llama la matrícula, pagas 100, 1000, 2000, 5000, 500, lo que fuera que la escuela pone. ujú. ¿Cuánto te cuesta matricular a tu hijo en esta escuela? Ok. Y luego de eso, La ¿cuánto mensualidad. es la mensualidad? 100, 200 Ok, dólares. entonces la mensualidad aumenta cada año. no, No, No. eso está regulado. Ok. Ujú. Cada 3 años, Sí, aproximadamente. Ahora, hay colegios que tienen por norma darte la agenda anual de actividades culturales, Bueno. recreativas, deportivas, para que tú tengas ya... Actualmente, justamente, y eso es algo que tanto Ajá. el gremio lo estamos trabajando como parte de la propuesta de la diputada Yamira Liz, es que sí, en efecto, el contrato debe establecer, y eso ya de hecho está contemplado por regulaciones a Codeco, debe aparecer de manera transparente absolutamente todas las actividades que involucre gastos para el padre de familia, justamente para poder presupuestarse durante el año. Sí, un gasto, un ejemplo. 3 giras a 3 museos durante el año. Durante el año. Correcto. Entonces, tal mes y tal mes. Entonces, que esos meses... Sí, hay colegios, por ejemplo, que, y eso sí es un poco abierto, que la estipulación no sea específicamente el mes, pero tú dices, van a hacer 4 giras al año y esta gira va a costar tanto dinero. Hay 2 ferias familiares, hay Sí. esto, y eso todo debe estar preestablecido. Siempre, obviamente, puede haber gastos que pueden ser un poco fortuitos, ¿no? Dependiendo de alguna actividad interna dentro del colegio, pero el 90% de los gastos deben estar transparentes dentro del servicio. ¿Qué dentro del pasa, contrato. ¿Qué pasa si esta ley pasa? hay que Este proyecto de demandarla. ley. Eso Hay se que activa la demandarla. demanda. No. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser la afectación directa a las escuelas particulares si esto ocurre? O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Tendremos que ver entonces, tendremos que ver cuáles van a ser las consecuencias, cuál va a ser la práctica realmente de los padres de familia sobre la situación. Vamos a ver realmente, eso va a ser un buen pulso, por ejemplo, para lo que está pasando con la economía nacional. Ahí sabe que hay una parte, no puedo decir que todos los padres de familia, pues sería injusto generalizar, pero en esta discusión hay un elemento morboso también. Pero ¿por qué tú tienes que ganar tanta? Porque hay escuelas particulares y hay escuelas particulares. Sí, son particulares, son escuelas privadas, son reguladas en el componente como empresas por toda la legislación que regula a la empresa privada en materia académica por el MEDUCA, pero en todo lo demás, hasta en la relación obrero-patronal. Y la ganancia al final de la empresa, de esta dueña de la escuela X, al final es de tanto al año. Ah, pero ¿por qué te tienes que ganar tanto?
gana menos, baja el precio. No, espérate, ese no es problema tuyo. Correcto. Eso es una situación que nosotros, por ejemplo, hubo una entrevista también hace unos cuantos días que yo utilicé el ejemplo, la educación como bien garante del Estado también es comparable con el sistema de salud. Y nadie regula, por ejemplo, cuánto gana la junta directiva o los accionistas de un hospital. Nadie interviene sobre esos procesos de manera directa. Entonces, si lo vemos analógicamente, imagínense que un hospital, cualquier centro de salud privado en Panamá, tuviera que reunir al 100% de los usuarios de eso para que 2/3 partes dijeran cuánto va a costar la tomografía este año. Eso definitivamente no funciona en ese proceso. Esto no quiere decir que definitivamente nosotros no llamamos poderosamente la atención al hecho de que sí, debe haber regulaciones. Nosotros llamamos al sector a que sea transparente, Sí. a que se verta a cumplir las reglamentaciones que ya actualmente están funcionando. Yo me acuerdo en la línea del profe que hay colegios y hay colegios. Claro, por particulares. supuesto, hay Yo colegios me y acuerdo un colegios. caso de una colega que me dice, mira, y un colegio muy conocido, me dice, oye, me salieron con esto ahora, que tengo que pagar un adicional, y yo fui a preguntar esto, de dónde salió, y me dijeron en mi cara, bueno, si no te gusta, pues, llévate a tu chiquilla, porque aquí tengo 20 esperando el cupo de ella. O sea, así, Sí, lastimosamente, abiertamente. yo no voy a defender un colegio ni otro porque definitivamente estoy seguro que como en todos los rubros comerciales hay colegios, hay personas que utilizan malas prácticas aún, pero definitivamente ya hay normativas de protección Sí. contra ese tipo de situaciones. Hay miles de procesos Sí. de denuncias contra esto. Como usted bien lo acaba de mencionar, la ACODECO tiene una fila pendiente de atención sobre este sistema. Hubo inclusive una demanda de una condena a un colegio también. Me acuerdo yo años atrás, muchos años atrás. Hace años, sí. Hace ¿Te acuerdas, años. profe? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Yo me estaba riendo aquí solo, Ajá. pues me estaba acordando que Pedro Meilán me iba a meter preso. ¿Ah, sí? Sí, Pedro Meilán. sí. ¿No son amigos ahora? Cuando estaba en Acodeco. ¿Y usted qué hizo en la Salle? Me estaba acordando de eso y bueno, preso me vas a la meter. rifa del Yo era presidente del Club de La rifa Padres del de carro. Familia de La Salle. Hicimos una rifa de un carro. Y voy a contarlo porque viene al lugar con Ajá. lo que nuestro invitado, el señor Ferro, nos está planteando. No sé en las otras escuelas cómo funciona, no tengo por qué saberlo, pero la verdad que en La Salle el Club de Padres de Familia tiene un nivel de autonomía Grande. importante. Así que yo dije, ¿sabe qué? Este año que yo soy presidente vamos a hacer una rifa de un carro. 5 boletos por familia, no por estudiante, por familia, a $20, 100 balboas. Eso no tenía nada que ver con el momento de la matrícula. Entonces se manda la circular. En la circular se dice una rifa, 5 boletos por familia, todo, y para tal fecha usted debe devolver los boletos si no los ha vendido. Para tal fecha. Si pasa esa fecha, usted los tiene que pagar. La circular lo decía. Para tal fecha usted tiene que haber devuelto los boletos si no los quiere comprar. No pasa nada. Si no los quiere vender, no pasa nada. Usted los devuelve. Para tal fecha, si se pasa esa fecha, usted paga. Se pasó la fecha, se hizo la rifa, se ganaron el carro, el segundo y tercer premio. Siguiente año, 2011, yo estoy tranquilo en mi oficina, allá donde le iban a robar la plata a Flor. Ven para acá que hay una manifestación de padres de familia. Y yo, ¿qué pasó? Yo voy para ahí, ¿qué es lo que está pasando? Todo este grupo de gente dice que de la escuela, porque habíamos acordado con la dirección, si no ha pagado, no tiene matrícula. Y se armó el zambapalo. Y yo con mi cara dura, yo, mire, esta circular, yo nunca la vi, bueno, entonces el problema es suyo con su hijo, que no le da la circular, pero se mandó por el MEREP y se mandó en papel. Así que, oye, entonces no me va a resolver. Yo, que yo no tengo nada que resolver, señor, este es un tema del padre de familia. Además, usted no es padre de familia aquí, esto es para contribuir a su misma escuela. Y se fueron Y para me la llamó a Codeco, Pedro Meilán me sentó en el banquillo de los acusados de Codeco. ¿Y qué dijo? No, tú no puedes hacer eso. Me dijo que yo no podía hacer eso. Le digo, ¿qué? Bueno, mientras se dirime entre tú y yo esto, Que paguen primero. que pague. Oiga, A diferencia de la escuela, que no tiene por qué hacerlo, claro que nosotros como padres de familia sí hacíamos el informe.
Claro. ¿Cuánta plata entró? ¿Cuánta plata entró por la rifa? ¿Cuánta plata entró por la cuota de padre de familia? ¿En qué se gastó? ¿Cuánto se gastó en planilla? ¿Cuánto se gasta en mantenimiento? De Eso hecho, sí. hay un anteproyecto por ahí que justamente está tratando de regular también las asociaciones. También los padres de padres. familia. No, joder. Hay 25 anteproyectos ahorita mismo que Le he están dicho que entrando el en el señor es tema de asesor. colegios Pero, particulares. Pérez, El señor es asesor de ese tipo de pero cosas. Pérez, para que sepa. hay una problemática en los clubes de padres de familia, que inclusive cuando hay problemas de denuncia, de pérdidas de recursos, de dinero y demás, el Meduca siempre ha dicho, esos son, no tenemos competencia porque esos son dineros particulares del club de padres de Privados, familia, sí. son privados, nosotros no son dinero del Estado en los centros educativos públicos. Pero si hay casos, me acaba de acordar el profe de un caso de mi hermano, un centro educativo muy conocido con mi sobrina, el reinado de la limpieza. Y postulaban a las niñas, obviamente, las niñas son niñas, candidata a reina. La candidata a reina que más artículos de limpieza para el colegio trae, gana. Y mi hermano se fue a la dirección y le dijo, no, es que yo pago demasiado dinero y tú puedes, me imagino que tú puedes sacar de tu rubro aquí para la limpieza del colegio. Porque al final era... Sí, eso no está Sí, bien. o sea, por Sí, el amor de definitivamente. Dios. Eso El que no más está bien. artículos de limpieza traiga, gana. Obviamente para el colegio. Eso no Y está bien. entonces, Claro, no, estas son prácticas denunciables, claro, por supuesto. obvio que Lo que ocurre es que cuando los padres de familia hacen ese tipo de actividades, claro que sí le tienes que decir al padre de familia cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué Claro. quieres lograr? Nosotros dejamos 4 aulas de informática, 2 en la primaria y 2 en secundaria. Pusimos televisión plana en todos los salones de clase, o sea, y ahí está, quedó a la vista lo Claro. que el objeto de la actividad. Pero que tú me digas que tráigame Eso también. Clorox, igual. No, Sí. no. Pero la actividad la organizaba la dirección del plantel. La dirección del bueno. plantel, no el No, club de padres de no está familia. bien. Ah, Eso no, no por está supuesto que no Oiga, está por el bien. amor de Dios, si dentro de mi matrícula tú tienes que sacar el rubro Claro, limpieza, por por el amor de Dios. Claramente, supuesto, por obviamente, no procedía, pero bueno. ¿Y ¿Qué qué va a está su hacer? amigo? Sí. Bueno, que esos son los vamos planteando temas que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Qué amigo? ¿Qué tiene que decir, Gonzalo? El diputado que él ahora le cae mal y lo odia. Camacho. También, pero si no es de vamos. No, pues eso ¿quiénes son las proponentes en ambos casos? La Diputadas de señora Vamos. Brenes y la señora Es Yamil que Lichón, ¿no? ese ánimo de protagonismo y de querer ser la Mujer Maravilla o el Superman, en el caso de los varones, y es una cosa que yo sí reclamo y lo digo con toda la seriedad del caso. Si tú te metes, si el presidente de la República te dice yo quiero que tú seas ministro de Estado, tú tienes que entender cuáles son tus atribuciones y cuál es tu radio de acción y entender cómo funciona el Estado. Si tú llegas a ser diputado de la nación o del país con una responsabilidad tan importante como es legislar y fiscalizar, tú tienes que entender cómo funciona el Estado también. Y el Estado panameño un día dijo, como yo no me doy solo, no tengo la capacidad de dar servicios de salud, entonces iba a permitir que el sector privado desarrolle los servicios de salud adicionales a los del sector público. Como yo solo, como Estado, no tengo la capacidad de atender el sistema educativo, entonces iba a permitir que la empresa privada sea partícipe de la educación del país. Pero el mismo Estado dice, sí, yo voy a regular el tema de la salud a través del Ministerio de Salud y el tema de la educación a través del Ministerio de Educación. Pero el tema de la configuración de empresas privadas va a ser regulada por las leyes que regulan a la empresa privada. Y no es dable que en la empresa privada tú tengas que convocar una asamblea para que te digan cuánto puedes aumentar o no. El Claro, precio, correcto. cualquiera que este sea. Así no funciona el sistema. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Y Sí. con ella tenemos que vivir. Y buenos días. Buenos días, que va, no puedo leer nada. Y aquí hay gente escribiéndome, pero que va, que no puedo Te leer. voy a llevar usted a óptica rapidito. Ese problema. Esto está en primer debate, ambos proyectos. Están en su comisión actualmente. Ah, pero hoy es 14, Esto- 15. Quedan 16 días. 15, no, eso no llega. Por lo menos en este año. Pero puede que en enero retome, porque Claro. los proyectos no desaparecen. En lo que queda este año eso no llega. Si están en subcomisión. ¿Y ustedes han tocado la puerta de otros diputados? ¿Cuál es el ánimo con respecto a este proyecto de ley en la Asamblea? Bueno, nosotros hemos notado, por ejemplo, que en la subcomisión hay perspectivas que entienden claramente cuál es la posición de la Asamblea con la protección de la libre empresa. No hemos notado que lo sean todas, pero sí vemos que hay
otros componentes, otros comisionados, por ejemplo, que están bastante claros en que esa intervención hay que tocarla con delicadeza. Porque definitivamente sí hay cosas dentro del proyecto de ley, sobre todo, por ejemplo, el de la diputada Yamilelis, que deben ser evaluadas. Yo considero, por ejemplo, que el tema de los servicios educativos en el tema de los contratos puede ser evaluada. Y de la misma manera también, y de hecho lo conversamos en una de las razones, de las sesiones de la subcomisión, de que no está mal el concepto de subir a ley el decreto del Ministerio de Educación, porque transparenta un poco el proceso entre las partes. Pero modificarlo de la manera en que lo están haciendo es delicado, que es justamente nuestro llamado de atención. Nuestro llamado de atención es presten atención específicamente en cómo están haciendo esto, porque no es un tema de que no debe haber una reglamentación correcta para los padres de familia. Los colegios sabemos que eso debe existir, pero definitivamente sí hay una situación crítica por detrás que los colegios estamos arrastrando. Nosotros estamos armando una encuesta justamente actualmente, que de hecho aquí traigo un parcito de datos. Por ejemplo, en la última semana, dentro del gremio de escuelas, nosotros estamos iniciando a hacer una encuesta sobre el problema de las morosidades. Y nosotros tenemos, solamente 18 escuelas lo han llenado hasta ahora, de 535 colegios aproximadamente. Y en esas 18 escuelas hay $852.563 de morosidad global. Un promedio de $47.365 por colegio. 56% de las escuelas tienen entre 30 y 50% de padres de familia en morosidad. Y esto es solamente de lo que llevamos en el curso lectivo del 2025. De los que han aplicado en la encuesta. Y de los que han aplicado en la encuesta. Y lo digo porque esto no contempla el arrastre 2024-2023. A ver, yo me acuerdo también que en la Codeco hubo un quilombo porque si usted está moroso y usted retira a su hijo y va para otro colegio, hay colegios particulares que retienen los créditos con tal de que usted se ponga al día con la morosidad. Pero tengo entendido que, corríjame, que Acodico dijo, tú no puedes retener los créditos, tienes que dárselo y la persona se va, inscribe a su hijo en otro centro educativo con una morosidad entonces pendiente en otro centro educativo. Correcto. Hay una situación particular. La ley 285 establece el principio de que no se puede limitar el seguimiento educativo de un estudiante. Por lo tanto, por su morosidad, el estudiante no debe poder no matricularse dentro del sistema educativo. Vamos a hablarlo en un marco amplio. En teoría, eso quisiera decir que si un estudiante no logra cumplir sus responsabilidades económicas, un acudiente no cumple sus responsabilidades económicas, debería poder tener la documentación necesaria para introducirse al sistema público que requiere total la documentación de parte del colegio. ¿Qué sucede? Esta ley ha sido interpretada de una manera un poco compleja, porque en realidad la ley establece que el colegio debe brindar la documentación, más no una certificación de que está paz y salvo y de que los créditos escolares están completos. Uno no puede ni limitar servicios educativos, esas prácticas anteriores de que yo te suspendía los exámenes trimestrales o no te recibo dentro del colegio. Eso ya está regulado y eso no se puede hacer en este momento debido a la ley 285. Pero a fin de año, los padres de familia, por norma, deben recibir la documentación por parte de las notas para poder matricularse dentro del sistema escolar. Eso ha traído un gran problema para el sistema privado, porque definitivamente los créditos escolares y las notas eran el único recurso de presión para que realmente el padre de familia se pusiera al día. Entonces, y del otro lado, ya que estamos hablando sobre el tema de los anteproyectos, hay otro proyecto que está tratando de abrir al sistema particular también, de que los colegios tienen que levantar los sistemas de créditos escolares a una plataforma estatal para que justamente tengan un acceso más transparente en ese tráfico de notas. Pero imagínense si total tenemos que entregar las notas y además tenemos que subirlas, nos quedamos sin ningún sistema de control sobre el cobro de un servicio que al final del día sigue siendo un proceso de servicio privado. Y no lo pueden mandar a la cosa más, la PC. La mayoría de las escuelas están suscritas a la PC, lo pueden mandar, pero los procesos de cobro son complejos, las gestiones de cobro son muy complejos y esto también es una realidad que, como acaba de decir el profesor anteriormente, la mala conceptualización económica de los colegios, todo el mundo piensa que los colegios privados van a ser siempre una deuda
de, no sé, 5.000, 7.000, 8.000 dólares en un año. Hay escuelas que realmente una anualidad entera son $1.000. Pero claro, si tú tienes 150 estudiantes y de esos 150 estudiantes, 50 te deben esos 1.200 dólares en una anualidad completa, hacer un proceso de gestión de cobro individual por 50 estudiantes, imagínese el costo que tiene eso para el colegio. Sí. Al final, esas cosas ocurren, yo con seguridad usted lo ha tenido que haber vivido. Cuando al padre de familia o al acudiente le pasan eso, que quedó sin trabajo o tuvo una situación en la casa y tuvieron que usar el dinero para otra cosa, lo que el padre de familia y el acudiente tienen que hacer es ir a la dirección del Ir a la colegio. dirección del colegio, claro. Que es lo mismo que hace usted con su banco, cuando tiene una Correcto. deuda no la puede pagar. Va al banco y le dice, mira, me está pasando esto y esto y esto, ¿cómo podemos hacer? Me espera. El padre familiar, si tiene una situación, lo que tiene que hacer es ir Claro. a la dirección, explicar lo que le está pasando. No es que la dirección quiera saber a manera de bochinche lo que le está pasando, pero para poder entender por qué tiene un atraso. Claro. Y si puede llegar a un arreglo de pago, si te acepto al estudiante el otro año y me tienes esto pendiente. Ya, o sea, todas Yo las me opciones posibles. atrevería a decir que el 99% de los colegios tienen prácticas como esa, realizando arreglos de pago Sí. a gran dimensión, o sea, colegios que terminan financiando un año entero de escuela en 2, 3, 4 años, porque definitivamente el propósito de las escuelas siempre es tener un estudiante a la larga. Entonces, definitivamente, que un padre de familia tenga una situación económica en segundo, en tercero, en cuarto grado, total, ese estudiante debería permanecer suficiente tiempo ahí como para regularizar su proceso de pago, pero mediante un acuerdo entre ambas partes, por supuesto que sí. Es correcto. Todas las escuelas tienen intenciones de que ese tipo de situaciones suceda. Bueno, don Adriano Ferro, por favor nos mantiene informado de si avanza o no avanza esas propuestas para Como no, por supuesto. saber por dónde va esta historia, que creo que es de serio pasa a ser delicado, Así porque es. sería un precedente nada bueno, Así es. nada bueno. Muchas gracias. Gracias. No, muchísimas Muy gracias a amable. ustedes. 8:11 minutos. Ve, Icar, como usted no va allá al Palacio Gil Ponce, Ajá. no se entera lo que está pasando. ¿Qué pasó? Vente. El abogado Ángel Álvarez, que se llama, Sí. Ángel Álvarez. que últimamente yo no lo sabía ni tengo por qué saberlo. Vi en una foto que es uno de los abogados del expresidente Martinelli. Ha trabajado en la mano, ¿no? Sí. Lo vi en una foto. El abogado Ángel Álvarez interpuso en la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad, creo que así se llama, contra lo manifestado, contra lo que ha dicho el Contralor que ahora puede hacer. Ujú. Aquí nos explicaron Sí. ayer, el fiscal de cuentas. Y cuando yo recibo esa información, digo, bueno, a mí varios abogados me dijeron que eso podía ser inconstitucional, pero bueno, como nos explicaron ayer, es la Corte la que dice si sí o si no. Ajá, pero ¿cuál es el tema de lo que sospecha mi fuente? Dice, es que el expresidente Martinelli ha comenzado a sospechar. Ujú. Parece que él tiene un fallo en su contra con el caso New Business, ¿no es así? Sí. Y en ese caso, además de haberlo encontrado culpable, si mal no recuerdo, Icar, Sí. Lo condena. obligaba a devolver 19 millones Exactamente. de dólares. Sí. Entonces, parece que, según me dice mi fuente, Prohibir el tiro. es correcto que